En mi cumpleaños número 68 recibí un paquete que, al principio, me pareció un misterio. No tenía tarjeta ni remitente, solo unas palabras frías y distantes. Feliz cumpleaños. Sin embargo, reconocí esa letra de inmediato, porque aunque habían pasado 3 años desde la última vez que la vi, jamás podría olvidarla. Era la escritura de mi hijo, el mismo al que había criado por 2 décadas y del que ya no tenía noticias. Ese detalle me apretó el pecho de una forma que no sé explicar. No fue alegría, tampoco alivio. Fue como cargar un peso extraño. Abrí la caja con manos temblorosas y me encontré con una botella de whisky de edición limitada, tan elegante que parecía diseñada más para adornar que para beber. El problema es que mi hijo no sabía, o quizás sabía demasiado bien, que yo había dejado el alcohol 3 años antes, después de que mi corazón me diera una advertencia que casi me cuesta la vida. En vez de abrirla, decidí regalársela a Robert, mi consuegro. Pensé que sería mejor que alguien como él, trabajador y generoso, disfrutara de algo que yo ya no podía tocar. Creí que solo era una botella, hasta descubrir que ese regalo estuvo a punto de quitarnos la vida a los dos. Dejé la botella sobre la mesa de la cocina, mientras la luz de la mañana se colaba entre las persianas, partiendo la habitación en franjas de oro y sombra. El vidrio parecía atrapar el fuego del sol en su interior. La etiqueta era verde oscura con letras doradas, el tipo de diseño que sabes que cuesta más que el propio líquido. Pasé el pulgar sobre el sello de cera en el corcho, recordando aquellos años en que un buen whisky era parte de mi rutina, nunca en exceso, siempre con calma. Solo una copa después de un día largo reparando cercas o limpiando las canaletas del techo. Cuando mi esposa Linda estaba viva, era un ritual que compartíamos. Después de la cena, ella servía 2 copas y salíamos al columpio del porche, dejando que el canto de los grillos llenara el silencio. Pero el infarto cambió todo. Desde ese día, no volví a probar una gota. Y lo más duro era que Ethan, mi hijo, había estado ahí mismo en el hospital cuando el doctor me prohibió el alcohol si quería llegar a los 70. Él lo escuchó igual que yo, pero ahora me enviaba esa botella como si nada. Recuerdo que en aquel entonces, él no dijo mucho. Estaba más ocupado con su teléfono, moviendo los dedos en la pantalla. Me convencí de que era su forma de distraerse del dolor de verme en esa cama, pero hoy ya no estoy tan seguro. Nunca hubo una gran pelea entre nosotros. Ninguna escena de portazos como en las películas. Simplemente, se fue apagando el contacto. Primero dejó de venir a las cenas de domingo. Luego no apareció en Acción de Gracias. Para la segunda Navidad sin él, me di cuenta de que no hablábamos en absoluto. El silencio se había convertido en un hábito. Por eso, ver su letra otra vez después de tanto tiempo, me removió algo profundo. No fue emoción, tampoco esperanza. Fue un nudo en el pecho difícil de nombrar. El sobre pegado al costado de la caja era de papel blanco común. Dentro había una sola tarjeta con 2 palabras en tinta azul. Feliz cumpleaños. Nada más. Ni papá, ni firma. Solo esas palabras paradas ahí, como si tuvieran miedo de decir algo más. Deslicé la botella hacia el otro lado de la mesa y volví a mi café, que ya se había enfriado. El reloj sobre la estufa marcaba los segundos con un sonido firme y pesado, haciendo que la casa se sintiera aún más vacía. Fue entonces cuando pensé en Robert Carson. Ese hombre nunca llegaba con las manos vacías, ni mucho menos sin ofrecer ayuda. 2 veranos atrás, cuando una tormenta arrancó media techumbre de mi casa, él estaba en la escalera con un martillo a las 8 de la mañana, antes de que yo siquiera terminara mi primer café. No tuve que pedírselo. Él simplemente apareció. Si alguien merecía algo bueno, era él. Y me pareció injusto dejar esa botella juntando polvo en mi estante, cuando Robert podía abrirla, compartirla y hasta tener una historia que contar gracias a ella. Así que tomé la decisión de entregársela. Me resultaba más fácil pensar que ese regalo podía ser útil en sus manos, en lugar de convertirse en un adorno olvidado en las mías. Fue una elección que parecía simple, pero pronto descubriría lo peligrosa que sería. A media tarde, la botella viajaba conmigo en el asiento del pasajero de mi vieja camioneta Chevy. La aseguré con el cinturón, quizás por costumbre, quizás porque me inquietaba la idea de que se golpeara durante el trayecto.
El sol comenzaba a caer hacia el oeste, pintando todo con esa luz ámbar que solo se ve en octubre. Los campos junto al camino estaban marrones, restos de soja cortada hasta el rastrojo. El aire olía a humo de alguna quema lejana. Robert vivía en lo alto de una loma, en una casa blanca con porche envolvente, de esas que parecen sacadas de una postal. Cuando llegué, él abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba una camisa de franela roja y jeans gastados, aún con aserrín pegado en las botas. Sus ojos fueron directo a la botella en mis manos. «¿Qué es esto, Frank?», preguntó. «Es de Ethan», respondí, ofreciéndosela. Sus cejas se levantaron al escuchar el nombre. «¿Ethan te envió esto?», asentí. «Pensé que tú la disfrutarías más que yo». La tomó con cuidado, girándola para leer la etiqueta. «Esto es algo especial, Frank», le respondí. «Entonces, haz que esta noche sea». Conducía de regreso a casa mientras pensaba en esa botella. No con deseo, sino con curiosidad. Ethan nunca había gastado tanto dinero sin un motivo. De joven, la mayoría de las veces me pedía prestado para gasolina y luego olvidaba devolverme el dinero. ¿Por qué ahora un obsequio tan caro, sabiendo además que yo no lo podía usar? La duda se instaló en mi mente, pero traté de callarla. Me repetí, no todo tiene que tener una razón. Aunque en el fondo no lo creía. Esa noche, preparé un estofado de carne, de esos que llenan la casa con el olor de cebolla y zanahorias. Era una comida hecha para compartir, pero terminé comiéndola solo. El reloj en la pared se acercaba a las 9 cuando terminé de lavar los platos y el teléfono sonó. Casi nadie usa ya el fijo, así que me sorprendió. Al contestar, escuché su voz. «Hola, papá». Era Ethan, con un tono casual, como si no hubiera pasado el tiempo. «Feliz cumpleaños», dijo, con una pausa demasiado larga para sonar natural. «¿Recibiste mi regalo?». Contesté que sí. «¿Y qué te pareció?», preguntó. «Es una buena botella», respondí. «¿La probaste ya?». Noté un filo distinto en su voz. «No», le dije. Se la pasé a Robert. Entonces llegó el silencio. No era interferencia, era un silencio pesado, cargado. «¿Se la diste a Robert?», dijo frío. «Así es». Escuché una exhalación lenta y luego la línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, mirando la nada. Había algo en su manera de preguntar por el whisky, que no era normal, como si ese detalle tuviera un peso oculto. Mi estómago se revolvió, no por la comida, sino por una sospecha difícil de poner en palabras. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Pero el sueño tardó en llegar. Cuando al fin me venció, fue un descanso ligero, de esos que no alivian. La mañana siguiente intenté sacudirme esa inquietud con un café fresco y el periódico. Pero al mediodía volvió a sonar el teléfono. El identificador mostraba un número desconocido, aunque con código local. Contesté. «¿Señor Dalton?». Era la voz tensa de Linda, la esposa de Robert. «Sí, soy yo». Su tono estaba cargado de urgencia. «Robert está en el hospital. Se desplomó esta mañana. Creen que puede ser un tipo de envenenamiento». El café en mi mano se volvió hielo. «¿Envenenamiento?», repetí incrédulo. Ella explicó. «Estaba bien anoche. Cenamos juntos, tomó un trago, y esta mañana apenas podía mantenerse en pie. Los médicos están haciendo pruebas». No pude responder de inmediato. Mis ojos fueron directo al sitio vacío en la encimera, donde había estado la botella hacía menos de 24 horas. Linda preguntó, «¿Comió algo extraño?». Con la boca seca le dije, «No, pero le regalé una botella ayer». Hubo un silencio breve. «¿Whisky? ¿De Ethan?». El ruido del hospital se filtraba detrás de su voz. Monitores pitando, pasos apresurados. Finalmente dijo, «Avisaré a los doctores. Si recuerda algo más, llámeme, por favor». Le prometí que lo haría y colgué. Me quedé de pie en la cocina, con la casa en silencio alrededor. La luz de octubre ya no brillaba dorada, ahora era plana y gris. Caminé hacia el bote de basura y, al abrirlo, algo blanco llamó mi atención. Era un frasco de plástico pequeño, de esos que suelen contener vitaminas. No tenía etiqueta, solo un polvo fino adherido en el interior. Yo no recordaba haberlo tirado. Lo tomé en mis manos. La tapa estaba bien enroscada. Abrí el refrigerador,
y en la repisa del medio estaba un frasco de vidrio con un resto de whisky. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Mis manos temblaban. Fue entonces que pensé en Gary, un viejo compañero de servicio que ahora trabajaba en un pequeño laboratorio veterinario en las afueras del pueblo. Años atrás lo había sacado con mi camioneta de una zanja en pleno invierno y me debía un favor. Lo llamé. Gary, necesito que analices algo, en silencio. No preguntó demasiado. Solo respondió. Tráelo después del cierre. Esa noche conduje hasta su laboratorio con el frasco dentro de una bolsa de papel en el asiento. Gary me recibió en el estacionamiento con bata sobre un suéter, el olor a desinfectante flotando en el aire. ¿Esto es algo de lo que me voy a arrepentir?, me dijo. Solo dime qué contiene, contesté. Él asintió y desapareció dentro. Me quedé en la camioneta con el motor encendido, viendo cómo la luz del día se extinguía. El radio apagado, mi cabeza repasando cada paso de las últimas 24 horas, la caligrafía en la tarjeta, la botella, la reacción de Ethan al saber que la vodana que la había entregado. Ese silencio denso. El estómago se me apretaba más. Gary me llamó al día siguiente, pasadas las 12. Frank, no te va a gustar esto. Encontré algo en el whisky. White Snake Root. En la dosis correcta, detiene el corazón de un hombre. Cerré los ojos. El teléfono pesaba en mi mano. ¿Robert bebió esto? Sí, respondí. ¿Y tú? No. Escuché cómo soltaba un aire pesado. Entonces quizás acabas de esquivar una bala. Ahí terminó la primera parte de esta pesadilla. No con respuestas, sino con una pregunta que me iba a llevar a lugares que nunca pensé tener que enfrentar. Porque en ese instante lo supe. Ese regalo no era un gesto, era un mensaje. Siempre pensé que no había sonido peor que el teléfono sonando en mitad de la noche. Resulta que sí lo hay. El teléfono sonando cuando ya sabes, en lo más profundo, que las noticias serán malas. Cuando Gary colgó después de confirmarme que el whisky contenía White Snake Root, la casa se volvió tan silenciosa que parecía estar conteniendo la respiración. No me quedé quieto. Agarré mi chaqueta, las llaves de la camioneta, y conduje directo al hospital St. Luke's. El trayecto fue un desfile de semáforos vacíos y calles sin alma, bajo un sol que brillaba pero no daba calor. Los hospitales huelen todos igual. Un aire estéril mezclado con café quemado. Un voluntario me señaló la habitación de Robert. Al entrar, apenas lo reconocí. Ya no era el hombre fuerte que había subido a mi techo con un martillo sin que yo se lo pidiera. Ahora estaba pálido, casi traslúcido, con la piel más clara que la almohada bajo su cabeza. Las máquinas a su lado latían en sincronía con un corazón obstinado pero frágil. Linda estaba a su lado, con las manos entrelazadas contra el pecho, como si así pudiera retener el aire que se escapaba. Me levanté la voz lo justo para preguntar, ¿cómo está? Linda respondió con un hilo tembloroso. Intentan estabilizar su ritmo cardíaco. Encontraron rastros de una toxina vegetal. Me acerqué a la cama. Robert respiraba entreabriendo la boca, como si cada soplo de aire fuera una decisión. No era mi familia en los papeles, pero a veces la sangre no es la única medida de cercanía. La verdadera se demuestra en los que llegan a tu puerta con un martillo y una sonrisa, antes de que tú siquiera sepas que el techo tiene goteras. Pregunté si había comido o bebido algo distinto. Linda me miró directo. Solo una copa, la botella que trajiste. Bajé la mandíbula con un gesto automático. Le pedí que contara exactamente eso a los médicos, que el whisky estaba recién abierto, que aún tenía un poco en casa. Ella extendió la mano, como si fuera a tomar la mía, pero se aferró al barandal de la cama. Frank, ¿qué es todo esto? ¿Qué piensas? Le respondí lo único que podía. Voy a averiguarlo. El doctor entró enseguida. Un hombre en sus 50, con el rostro entrenado para no reaccionar demasiado. Habló de enzimas, ritmos y observación, pero dijo menos de lo que no sabía. Cuando se fue, Linda volvió a sentarse, y yo prometí avisarle de cualquier cosa. Caminé fuera con la mandíbula apretada y las manos hundidas en los bolsillos. Las puertas automáticas me golpearon con un aire frío y equivocado para ser octubre. En la camioneta no arranqué de inmediato. Miré mi reflejo en el retrovisor. Un hombre que ya no tenía nada que romper que no estuviera roto una vez. Susurré en voz baja.
White Snake Root. Probé esas palabras como un carpintero prueba una tabla. Sonaban duras, sonaban intencionales. Al volver a casa, el camino se me hizo invisible. No vi buzones, ni al perro de la esquina, ni al vecino barriendo hojas. Solo llegué directo al refrigerador. El frasco con el resto del whisky aún estaba ahí. Lo levanté a contraluz y lo giré. A simple vista era un líquido inofensivo, pero aprendí que las peores cosas se disfrazan de inocencia. Lo puse sobre el fregadero y caminé hasta la basura. El frasco blanco ya no estaba. La bolsa había sido removida y vuelta a poner del revés. Alguien había estado en mi casa. Revisé la cerradura, intacta. Las ventanas, cerradas. Jamás escondo llaves bajo tapetes ni piedras, y aún así, alguien había entrado. Respiré hondo por la nariz, exhalando despacio. No era momento de pánico. El pánico es ruido y estupidez. Necesitaba calma. Llamé a Gary otra vez. Se llevaron el frasco, le dije. No lo moví yo. Alguien lo sacó de mi basura. No me cuestionó. Me respondió serio. Tienes que avisar a la policía. Yo puedo documentar lo del whisky, pero ese frasco habría sido prueba clara de manipulación. Sabía que tenía razón. Colgué y preparé café aunque no quería. Me senté en la mesa con un bloc amarillo y tracé una línea al medio. A un lado escribí, lo que sé. Al otro, lo que puedo probar. Bajo, lo que sé. Ethan envió la botella. Ethan preguntó si la probé. Ethan cambió de tono cuando le dije que se la di a Robert. Gary confirmó veneno. El frasco desapareció. Bajo, lo que puedo probar. Análisis de Gary. Muestra en el frasco. Llamada de Ethan. Miré esas dos columnas queriendo tender un puente, pero los puentes no se construyen solos. Fui al cajón del escritorio y saqué una vieja grabadora digital, raspada en las esquinas pero fiel. Revisé la batería, medio llena. La guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta, justo donde su peso podía recordarme que respirara. Pasado el mediodía, conduje hacia la casa de Ethan. Todas las casas en esa calle parecían versiones de la misma. Revestimientos claros, números dorados en la puerta, luces automáticas. Su camioneta estaba en la entrada, más nueva que la mía por una década. Toqué la puerta. Él abrió con una cara que mutó 2 veces. Sorpresa, cálculo y una sonrisa forzada. «Papá», dijo, como si me esperara y a la vez, como si no entendiera qué buscaba. Crucé el umbral sin pedir permiso. El lugar olía a limón, limpio hasta el extremo, con todo a ángulos rectos. Nada fuera de lugar, salvo los libros caros que uno compra para aparentar cultura. Ethan comentó, «Escuché lo de Robert. Dicen que puede ser un virus». Lo miré fijo. «Eso dicen». Mantuve mi voz plana. Si mostraba dureza, él se aferraría. Si mostraba debilidad, lo usaría. «Eso dicen», repitió. Caminé hacia la cocina. 3 botellas en la encimera, 2 bourbons y un rye, alineados como soldados. Ninguna era la marca que me había enviado. Le pregunté, «¿Probaste la botella que me mandaste?» Rió bajo. «La idea era que tú la disfrutaras, por tu cumpleaños». Lo miré con calma. «Sabes que ya no bebo», le dije. Él se encogió de hombros. «La gente cambia». Me acerqué un paso más hacia la encimera y pasé el dedo por el borde de un vaso vacío, como quien mata el tiempo mientras espera café. A Robert le gustó. Solté. Dijo que lo mejor era el single malt de la repisa del medio. Ethan parpadeó solo una vez, demasiado lento para ser casualidad. Yo no le había dicho dónde había guardado esa botella. El silencio que siguió me confirmó más que cualquier palabra. En mi bolsillo, la grabadora estaba encendida, latiendo como un corazón. Él sonrió, intentando disimular. «Seguro me lo contaste. Te pones hablador cuando te pones sentimental». Lo sostuve con la mirada. No lo hice. Lo obligué a elegir entre apartar los ojos o sostenerme. Escogió una tercera opción. Agarró un trapo y comenzó a secar un vaso ya seco. «Papá», dijo mirando el vaso. «No a mí. Siempre buscas arreglar algo, incluso cuando nadie te lo pide». Contesté firme. «Tú me enviaste una botella de $500 que no puedo beber. Estoy tratando de arreglarlo». Dejó el vaso y levantó las manos como quien no oculta nada.
Quizás deberías darme el beneficio de la duda, al menos una vez. En su voz había algo ensayado, como si llevara años practicando ese tono de razonable. Pero yo conocía demasiado bien esas pausas largas. Le advertí, voy a hacerte una sola pregunta, y dejaré que el silencio después me diga la respuesta. Me miró como si estuviéramos jugando ajedrez y yo hubiera anunciado mi jugada. ¿Alteraste esa botella? El silencio se volvió un ser vivo. El zumbido del refrigerador, el clic del microondas pasando de 12:09 a 12:10. Un coche lento afuera. Él no apartó la mirada, pero tampoco habló. Adiós, Ethan, dije finalmente, porque a veces irse es la única frase que importa. Papá, me llamó mientras giraba hacia la puerta. En su tono había advertencia y reclamo. Si sigues acusándome, me vas a perder. Sin mirarlo le respondí, no estoy acusando, estoy recopilando. Afuera el aire era frío, metálico. En la camioneta apagué la grabadora y la dejé en el asiento del acompañante, como si fuera un testigo al que quizás tendría que llamar después. Mis manos estaban firmes, pero mi cabeza no. No conduje de vuelta a casa de inmediato. Me estacioné en un supermercado vacío y marqué un número que había evitado. El de la policía. Detective Reyes, contestó tras 2 timbres. Soy Frank Dalton, dije. Creo tener información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra y una grabación. No me pidió explicaciones en la llamada. Los hombres que saben su trabajo no necesitan toda la verdad de golpe. Solo me dijo, ¿puede venir esta tarde? Acepté. Me dio hora y oficina en un pasillo del fondo de la comisaría. Colgué y me quedé mirando por el parabrisas las puertas automáticas del supermercado, abriéndose y cerrándose para nadie. De regreso a casa, metí el frasco en una bolsa con cierre hermético, y luego en una vieja lata de cigarros donde antes guardaba clavos. La grabadora también. Puse la lata en una bolsa de papel y luego en otra, porque cuando ya te han robado algo de la basura, las dobles capas dejan de ser paranoia y se vuelven sentido común. Llamé a Linda. Contestó en el segundo timbre con voz pequeña. Voy a la policía, le dije. Tengo una muestra y algo más. Me contó que Robert estaba estable, aunque confundido, preguntando qué día era. Le prometí pasar después. Cerré puertas, ventanas, revisé pestillos y salí rumbo a la comisaría. La bolsa en el asiento parecía una persona. Hasta le puse el cinturón, costumbre absurda, pero reconfortante. En la estación, Reyes me recibió en una oficina pequeña con ventana a un muro de ladrillo. Era más joven que yo, con ojos atentos, y corbata torcida de tanto enderezarla. Me ofreció agua y acepté, porque la gente nota cuando rechazas todo. Luego preguntó, cuénteme del whisky. Y lo hice. Fechas, palabras de Ethan, la pausa que no sonaba a sorpresa. Le di las cartas de hechos como fichas para que las ordenara a su manera. Puse la bolsa sobre el escritorio, saqué la lata y coloqué el frasco y la grabadora frente a él, como herramientas de un trabajo sucio. No los tocó de inmediato. Preguntó, ¿quién más tiene llaves de su casa? ¿Cuándo revisó la basura? Mencionó el frasco a alguien más que a Gary. Finalmente tomó la grabadora y la pesó en su mano. Entienda algo, señor Dalton. Esto no se convierte en caso porque usted y yo tengamos un presentimiento. Se convierte en caso cuando lo que me entrega puede resistir que otros lo revisen. Asentí. Eso quiero, que otros lo revisen. Reyes me prometió enviar el líquido al laboratorio estatal y copiar el audio. Si hay causa, avanzamos. Si no, se lo diremos con claridad. Cuando me levanté para irme, me advirtió. No hable con su hijo hasta que yo se lo diga. Si lo contacta, anote la hora y sus palabras, y mantenga sus respuestas más cortas que sus preguntas. Sentí por primera vez que alguien estaba dispuesto a cargar una parte del peso. Afuera, la tarde estaba gris, de ese gris que hiere la vista más que iluminar. Conduje al hospital. Linda seguía junto a Robert, las máquinas marcando un compás frágil. Él me abrió los ojos un instante y susurró. «Te ves fatal», le contesté. «Mírate tú». Y sonrió apenas de un lado. Robert intentó bromear, pero su voz era apenas un susurro. «Escuché que te estás haciendo amigo de la policía», murmuró. Le respondí. «Estoy intentando que estén de nuestro lado cuando aparezcan».
Cerró los ojos y asintió, rendido al cansancio. Me quedé allí más de lo necesario, escuchando cómo la máquina registraba cada latido, como si se asegurara de que él siguiera siendo honesto con su corazón. Linda le acariciaba la mano, murmurándole cosas que no pertenecían a nadie más que a ellos. Yo salí al pasillo y llamé a Gary para agradecerle por moverse más rápido de lo que yo tenía derecho a pedirle. Para eso están los amigos, dijo. Pero cuídate. Le prometí que lo haría. De regreso a casa, la quietud me recibió como un huésped molesto. La cocina, la sala, todo estaba exactamente como lo había dejado. Hice una tortilla que ni terminé y lavé el sartén, porque a veces uno necesita recordar que todavía es la misma persona que hace esas cosas simples. Abrí la caja fuerte ignífuga en el armario del pasillo, la que guardaba certificados de nacimiento, la escritura de la casa y el anillo de bodas de Linda. Coloqué dentro una nota que decía: muestra de whisky en manos de la policía. No descartar. No sé para quién era esa nota, quizás para mí mismo. Dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida. No lo hacía desde la noche después de mi infarto, y mi pecho no disfrutó la coincidencia. Desperté antes del amanecer. El cuerpo recuerda viejas alarmas. Preparé café que no bebí y escuché cómo la casa respiraba en su silencio. Cuando salió el sol, llamé a Linda para avisarle que pasaría al mediodía. El doctor cree que moverán a Robert de cuidados intensivos si sigue mejorando, dijo. Esa palabra, mejorando, sonó frágil pero suficiente. A las 10, el teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Había aprendido algo importante. Uno no debe responder antes de estar listo. El mensaje entró tras el segundo timbre. Lo escuché después. Papá, soy yo. Necesitamos hablar. Cuanto antes mejor. La voz de Ethan sonaba tensa, como un cable a punto de reventar. No lo llamé. Escribí la hora y las palabras exactas en una tarjeta y la guardé en la caja fuerte. A veces hay que fabricar las pruebas con tus propias manos. Miré por la ventana hacia el patio, que se negaba a mantenerse verde por más que lo regara. El columpio del porche se movió una vez. No había viento. El día estaba demasiado quieto otra vez. Y si quieren que les diga que no tuve miedo, no lo haré. El miedo ya no es algo de lo que huyo. Pertenece a la verdad. Como los clavos a la madera. La sostienen. Me quedé allí, con la mano en el respaldo de una silla, sabiendo que lo que estaba ocurriendo ya había pasado el punto en que un padre y un hijo podían resolverlo hablando con calma. El tiempo de los regalos inocentes había terminado. Ahora era un veneno en una copa, un hospital convertido en campo de batalla, y una investigación que iba a llevarnos más lejos de lo que jamás imaginé. Era el inicio de una tormenta que no se detendría con buenas palabras. Yo mismo me repetí, va a ponerse peor antes de mejorar, y yo tendría que seguir caminando hacia ello, paso a paso, llamada tras llamada, respiración tras respiración. La luz de octubre se filtraba más blanca ese día, como si un velo cubriera el sol. Revisé cada puerta y cada ventana. Todo estaba en orden, pero lo normal ya no significaba seguro. Preparé una segunda cafetera que tampoco bebí y abrí la caja fuerte otra vez. Saqué las tarjetas y copié en otra. Detective Reyes, 2:30 p.m. La subrayé 2 veces. Todo lo que había hecho esa mañana era contenerme. Juntar calma para llegar a esa reunión sin quebrarme. Antes de salir, di una vuelta lenta por la casa. En la entrada, me detuve en la cerradura. Había una marca nueva en el metal, como el roce de una llave mal cortada. No era mucho, pero yo conocía esa puerta como la palma de mi mano. Sentí como una idea se clavaba en mi pecho. Alguien había entrado. Fui al cajón y saqué un trozo de hilo y cinta transparente. Lo coloqué en la base del marco, un truco aprendido de un cabo cansado de que le revisaran el casillero. No atrapas a un ladrón, solo cuentas una historia sobre si ha estado ahí. Me subí a la camioneta. La casa se veía tranquila, inofensiva, exactamente como debería verse una casa. Pero yo ya sabía la verdad. Estaba dejando atrás a un animal dormido. En el hospital, Robert seguía débil, pero con algo más de color en el rostro. Su piel ya no parecía tan traslúcida y su boca estaba menos tensa. Le puse la mano en el barandal y sus ojos se abrieron apenas,
Te ves hecho polvo, susurró. Reí cansado. Deberías verte a ti mismo. Sonrió con medio gesto, lo justo para recordarme que aún tenía pelea en el cuerpo. Robert me apretó el antebrazo con la fuerza justa para que entendiera lo que las palabras no alcanzaban. ¿Crees que fue Ethan?, me preguntó en voz baja, asegurándose de que Linda no escuchara. Lo miré a los ojos y respondí lo más honesto que podía. Creo que esa botella no era un regalo. Su mirada buscaba en mi rostro una confirmación, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo a partir de mis gestos. ¿Vas a poder con esto?, insistió. Tragué saliva y respondí con calma. Voy a ser legal, voy a ser firme. Eso no fue lo que te pregunté, dijo. Me quedé en silencio unos segundos y añadí. Voy a poder con esto. Me soltó el brazo. Entre hombres como nosotros, ese gesto reemplaza cualquier abrazo. La cortina se corrió y Linda volvió acompañada de una mujer joven, de cabello recogido y mirada cansada. La reconocí por fotos en la repisa de la sala de Ethan. Era Leah, mi nuera. Nos habíamos cruzado un par de veces desde la boda, siempre con palabras amables pero distantes, como vecinos que no comparten calle. Me saludó con voz queda. Me alegra que esté aquí, Frank. Asentí y pregunté cómo estaba. Bajó la vista. Asustada, enojada, pero sobre todo, asustada. Luego añadió, necesitamos hablar. Linda entendió el mensaje sin que nadie se lo pidiera. Se quedó un momento acariciando la mano de Robert y salió del cuarto. Leah me hizo una seña hacia la pequeña sala de descanso. Nos sentamos en sillas incómodas, con una máquina de café que solo servía agua tibia con sabor a plástico. Ni siquiera intentamos tomar nada. No sé qué sabe usted, comenzó ella, pero Ethan lleva mucho tiempo distinto, secreto, distante. En el garaje tiene frascos con plantas secas. Dice que es un pasatiempo. Sé que participa en foros sobre extracciones herbales. Tragó saliva. Nunca pensé que eso tuviera que ver con esto. La miré fijo. ¿Has oído hablar de White Snake Root? Sus ojos se encendieron con una mezcla de miedo y reconocimiento. Sí, lo vi en su historial de búsquedas. Creí que solo leía. Asentí despacio. El detective Reyes va a querer hablar contigo. ¿Estás dispuesta? Ella afirmó rápido. Ya le dejé un mensaje. Quiero que sepa todo. Sentí un alivio extraño, mezclado con tristeza. Guarda lo que tengas, mensajes, fotos, capturas. Deja que la ley tire del hilo. Me miró de frente. ¿Por qué haría esto contra usted? Podría haber mencionado dinero, resentimiento, heridas viejas, pero dije la verdad, porque si no puede controlar la historia, prefiere quemar la página. Ella se estremeció. Esta mañana me preguntó si había sabido de usted. Quería saber si le había gustado la botella. Me quedé en silencio. A veces las frases se transforman solas mientras las masticas, y esa lo hizo. Le agradecí por contármelo. Ella respondió con un «lo siento», que pesaba más que todas sus palabras anteriores. Volvimos a la habitación con Robert y hablamos de cosas ligeras, del clima, del fútbol, incluso de la sopa aguada del hospital. Fingimos que importaban, porque necesitábamos un respiro. Al salir del hospital pasé por la ferretería. Compré 2 cerrojos nuevos y alarmas adhesivas de esas que chillan cuando alguien abre una puerta. El vendedor comentó sobre el invierno adelantado. Le respondí algo sin pensar, y me deseó buen día. Guardé los cerrojos en la bolsa como si fueran víveres. Al llegar a casa, el hilo que había pegado a la puerta seguía intacto. Lo crucé y cerré detrás de mí con un clic suave. Instalar los cerrojos con mis propias manos era como tender mi cama en un motel extraño. Un gesto para convencerme de que podía descansar. Puse uno en la puerta trasera y otro en la delantera. Atornillé cada pieza despacio, sintiendo la tensión en mis antebrazos, como si mi cuerpo recordara viejos hábitos. Coloqué las alarmas en los marcos de las puertas y las probé. Sonaron agudas, fuertes. Bien. Para cuando terminé, la tarde ya estaba estirando sombras largas en el suelo. Calenté una lata de sopa y la comí de pie, con el cuenco en una mano y la cuchara en la otra. La rutina, aunque mínima, me mantenía cuerdo. El teléfono vibró en la mesa del pasillo. No me sobresalté. Fui hacia él con calma, como si atendiera una puerta.
Número desconocido. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje. Tenemos que hablar cara a cara. Hoy, seguido de otro. No empeores las cosas. Guardé el teléfono como si quemara. Escribí la hora y copié los textos en una tarjeta para la caja fuerte. Después marqué al detective Reyes. Contestó en el segundo timbre. Está pidiendo verte, le informé. Su respuesta fue tan limpia como un portón cerrándose. No lo hagas. Reenvíame los mensajes. Si llama, deja que deje buzón. No respondas. Asentí aunque no pudiera verme. Dudé un segundo y pedí. Detective, ¿podría venir a ver mi puerta? Creo que alguien entró con una llave que no es mía. Dijo que enviaría a un oficial para documentar. Si puedo liberarme en una hora, iré yo mismo. Llegó 40 minutos después con un joven uniformado llamado Patel. Fotografió la cerradura, la pequeña marca, el hilo pegado como una trampa. Reyes no gesticuló. No parecía disfrutar tener razón, pero tampoco desperdiciaba energía en fingir sorpresa. ¿Tiene las llaves originales?, preguntó. Fui al armario y saqué la lata donde guardábamos repuestos hace 20 años. Dentro había 2 llaves etiquetadas con la letra clara de Linda, y una tercera sin marca, cortada torpemente. No era nuestra. Nunca dejamos llaves sin etiqueta, dije. Patel la embolsó para analizar huellas, aunque Reyes advirtió que sería difícil. Cuando se fueron, la casa se sintió distinta. No más segura, tampoco menos vigilada. Simplemente testificada. Eso cambia algo. Cuando el mundo oficial pisa tu vida privada, el suelo se inclina y luego se estabiliza en otro ángulo. Me quedé en la mesa con una taza vacía entre las manos, escuchando el crujido de la madera y el zumbido del refrigerador. Afuera el columpio volvió a moverse, sin viento. Me repetí. Ya no era cuestión de sospechas. Era una partida abierta, y yo no iba a jugar dormido. Esa noche no me molesté en ir al sofá. Coloqué una silla en la esquina de la sala, desde donde podía vigilar tanto la puerta delantera como la trasera. El olor a metal de los nuevos cerrojos impregnaba el aire. Encendí todas las luces, no para ver afuera, sino para que cualquiera allá afuera pudiera verme adentro. Quería que supieran que estaba despierto. A las 9:45, el teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta el buzón. Minutos después, escuché el mensaje. «Papá, soy yo. Están cometiendo un error. Lo que encontraron no es lo que creen. Tú me conoces mejor que eso. Llámame, por favor». La voz era calma, medida, casi tierna. La misma que uno usa cuando quiere vender algo que no sirve. No lo devolví. Lo copié palabra por palabra en una tarjeta y la guardé en la caja fuerte. La mañana siguiente llegó con escarcha en la hierba. El aire sabía a monedas. A las 8:12 recibí un mensaje de Reyes. Lo tenemos. Detenido sin incidentes. Te actualizo. Me quedé mirando esas palabras hasta que dejaron de ser formas y se convirtieron en hechos. A mediodía, fui a la comisaría. El área de espera era pequeña, con 2 sillas de plástico y una máquina de refrescos zumbando. Reyes salió a recibirme. «No habla», dijo. Pidió abogado de inmediato, pero tenemos lo suficiente para retenerlo. Su esposa entregó evidencias digitales, correos, búsquedas sobre toxicidad en adultos mayores, mensajes sobre dosis. Sentí el peso de cada palabra. «¿Qué sigue?», pregunté. «Cargos formales por intento de homicidio y posesión de sustancia tóxica. Se moverá rápido», aseguró. Asentí, manteniendo las manos en los bolsillos para que no traicionaran nada. Reyes me observó. «¿Está aguantando?» «Estoy de pie», respondí. «Eso basta». Cuando salí, el cielo estaba de un gris mate, de esos que anuncian nieve aunque el pronóstico diga lo contrario. Conduje sin rumbo. Pasé por el viejo molino, la ferretería cerrada, el diner que aún olía a grasa de hace 20 años. Terminé en el hospital. Robert estaba despierto, viendo un concurso en silencio. Linda tejía algo verde a su lado. Les conté en voz baja. Lo arrestaron. Robert asintió una vez. «Bien». Linda no dejó de mover las agujas. «¿Y ahora?» «Ahora», dije. «Dejamos que lo demás siga su curso». Esa noche me senté en las escaleras traseras con una taza de té caliente. El aire de octubre cortaba como vidrio.
pero respirarlo me recordaba que seguía aquí. El patio estaba quieto, salvo por el crujido ocasional de una rama. Pensé en la nota encontrada en la puerta, en los frascos hallados en el garaje, en el cuaderno con iniciales que no debía existir. Y pensé en el niño que un día había llevado pan a los patos conmigo en el parque, preguntando qué significaban los nombres en una placa. Le dije que eran hombres y mujeres que habían cumplido su misión hasta el final. Nunca me preguntó cuál era la misión. Tal vez ahí empezó todo. Los días siguientes fueron un carrusel de audiencias y papeles. El abogado de Ethan, un hombre flaco de pelo gris, vino con sonrisas ensayadas y promesas de acuerdos. Su hijo admite descuido, no malicia, dijo. Podemos resolverlo sin juicio, con cargos menores. Lo miré a los ojos. ¿Y el cuaderno? ¿Y las dosis anotadas junto a mis iniciales? Respondió con frialdad. Ficción, nada más. Reyes estaba presente, en silencio, con la mandíbula apretada. Yo solo contesté, lo pensaré. Afuera, Reyes me alcanzó. Con lo que tenemos, el fiscal puede ir a juicio y ganar. No necesita ceder. Le pregunté qué haría él. Aseguraría que nadie más beba de esa copa, respondió. Esa misma noche recibí la llamada de Robert. Su voz era débil pero firme. No aceptes ningún trato. Si lo haces, creerá que puede salir de cualquier cosa. Y la próxima vez, no será whisky. Será algo que no alcance a detectarse. Cerré los ojos, sintiendo la verdad dura en sus palabras. El día siguiente fui a ver a Gary en su taller. Estaba manchado de aceite, trabajando en un motor viejo. Le conté del posible acuerdo. Me miró serio. Frank, un hombre que lleva un cuaderno de dosis, no es descuidado, es deliberado. Si le das la mano ahora, le das también papel y lápiz para su próxima lista. Ese día supe la respuesta que había estado postergando. Esa tarde pasé frente a la casa de Ethan, las persianas bajadas, la entrada vacía. Recordé cuando, de adolescente, arreglaba su primera camioneta en ese mismo garaje, con las manos llenas de grasa y una sonrisa orgullosa cuando el motor arrancó. Yo pensé que eso significaba que sabía construir. Ahora me preguntaba si solo había demostrado que sabía desarmar. Al volver a casa, abrí la caja fuerte. Extendí todas las tarjetas como si fueran una mala mano de póker. Podría haberlas guardado de nuevo y fingido que no importaban, pero importaban más que nada. Llamé a Reyes. Dígale al fiscal que testificaré. Cargos completos. No hubo felicitaciones, solo un entendido. Eso bastaba. 3 días después llegó la audiencia preliminar. Los trámites, las mociones, las pruebas. El juez rechazó la mayoría de las objeciones del abogado de Ethan. Cuando lo trajeron esposado por primera vez, buscó mi mirada. Sus ojos no se ablandaron, al contrario, se afilaron, como si yo hubiera vuelto a ganarme un lugar en su lista. Aguanté su mirada. Ya no había vuelta atrás. La sala parecía un campo minado. Cada palabra podía explotar. Testifiqué. Conté lo del paquete, la letra, la decisión de dárselo a Robert. Caldwell, su abogado, intentó pintarme como un viejo resentido que había vendido la granja de mi esposa sin consultarle a él. El juez detuvo la pregunta, pero el daño estaba hecho. El jurado ya la había escuchado. En la salida, Robert me esperaba con su bastón. «Están echando tierra», me dijo. «No importa si es verdad. Solo necesitan enturbiar el agua». Asentí. Tienen un peritaje de escritura ahora. Robert torció la boca. Esos se compran como corbatas. No te dejes engañar. Esa noche me senté en el porche, con los grillos como coro. Las preguntas del abogado me daban vueltas en la cabeza. Intentaban retratarme como un padre rencoroso, no como un hombre intentando sobrevivir a la traición de su propio hijo. Serví un vaso de agua y lo miré largo rato. 3 años sin whisky. Y aún así, sentía que había tragado fuego. La mañana siguiente, Reyes llamó. Encontramos mensajes en el teléfono de Ethan. A un número desconocido, probablemente un prepago. Las instrucciones coinciden con lo que Gary detectó en el whisky. Dosis, tiempos. Lo tendremos al fiscal antes del mediodía. Respiré un poco más libre. 2 horas después, Caldwell me llamó. Su testimonio solo demuestra que deja que viejas heridas nublen su juicio. Si lleva esto a juicio, todo saldrá a la luz. ¿Está listo para eso? No respondí.
Dejé que el silencio se alargara hasta que colgó. Esa tarde conduje al lago. El agua estaba quieta, reflejando un sol naranja. Pensé en Linda, en Ethan de niño, en Robert conectado a esas máquinas. Y decidí, no me iba a echar atrás. El día del juicio amaneció distinto. No me afeité, no por rebeldía, sino porque quería que el jurado viera las marcas de los años en mi rostro. Cada línea tallada por el trabajo, la pérdida y esta traición. No fui allí para lucir impecable, sino para mostrar la verdad. La sala estaba llena de un murmullo tenso. El fiscal abrió con una frase que aún retumba. Este es un caso sobre confianza. Confianza entregada y traicionada. Vi cómo algunos miembros del jurado desviaban la mirada hacia Ethan. Otros se quedaban firmes, atentos. Nadie parecía indiferente. Cuando fue el turno de su abogado, pintó una imagen de mí como un padre resentido, incapaz de soltar rencores, y que todo era producto de disputas familiares. Me mordí la lengua. Sabía que si respondía con ira, le estaría haciendo su trabajo. El primer testigo fue Robert. Se apoyó fuerte en su bastón, pero habló claro. Recuerdo el sabor, amargo, distinto. A la hora no podía sostenerme. Pensé que era mi corazón, pero no era mi corazón, era otra cosa. Cuando el abogado lo cuestionó, insinuando que había mezclado medicinas con alcohol, Robert lo cortó con firmeza. Llevo 10 años con las mismas pastillas. Nunca acabé en el hospital hasta esa noche. El jurado se inclinó hacia adelante. Sabían que no era un hombre que adornara sus palabras. Después subió Reyes al estrado. Presentó los registros de mensajes, los tiempos, las instrucciones de dosis. El abogado intentó objetar, alegando privacidad, pero el juez lo rechazó. El fiscal le pidió leer uno de los mensajes en voz alta. Asegúrate de que lo tome todo en la primera copa. Con su corazón no hará falta mucho. La sala se volvió de piedra. Una de las juradas apretó los labios, conteniendo algo. Yo mismo sentí un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras en frío, en voz ajena, me heló más que cualquier sospecha. Luego me tocó a mí. Juré decir la verdad y me senté frente al micrófono. Conté cómo llegó el paquete, cómo reconocí la caligrafía, cómo decidí entregárselo a Robert. Hablar de eso en voz alta era como abrir una herida con un cuchillo, pero lo hice con calma. El abogado se me vino encima enseguida. ¿Está usted seguro de reconocer una letra que no veía hace 3 años? ¿Seguro de arruinar la vida de un hombre solo porque cree que esa letra se parece a la de su hijo? Respondí despacio. No lo creo. Lo sé. Entonces sacó un informe pericial que decía lo contrario, comprado quién sabe dónde. El juez lo aceptó en acta, aunque el fiscal objetó. Sentí como intentaban pintarme de viejo ciego y rencoroso. Al salir de la sala ese día, mis piernas pesaban como plomo. Robert me esperaba afuera. «Están echando lodo», me dijo. «No necesitan que sea verdad, solo que enturbie el agua». Asentí. «Tienen un análisis de escritura». Robert bufó. «Esos se compran. No les des más valor del que tienen». Esa noche, en mi porche, los grillos parecían más ruidosos que nunca. Miré mi vaso de agua como si fuera fuego líquido. 3 años sin whisky, y aún así, la garganta me ardía. El recuerdo de las palabras del abogado me perseguía. Viejo resentido. A la mañana siguiente, Reyes me llamó temprano. «Tenemos más», dijo. Mensajes de Ethan a un número prepago la noche antes de que Robert se enfermara. Son instrucciones, Frank. Coinciden con lo que Gary encontró en el whisky. Cerré los ojos, sintiendo un alivio áspero, como respirar aire frío después de una larga fiebre. ¿El fiscal ya lo tiene? Antes del mediodía, 2 horas después, recibí la llamada del abogado de Ethan. Su voz era seda envenenada. «Señor Dalton, su testimonio solo confirma que viejas heridas lo ciegan. Si insiste en juicio, todo sobre su pasado saldrá a la luz. ¿Está listo para eso?» No contesté. Dejé que el silencio lo respondiera. Colgó primero. Esa tarde conduje hasta el lago. El agua quieta reflejaba un sol naranja, idéntico al de aquel día en que Ethan era niño, y me preguntó qué significaban los nombres en el monumento de veteranos. Recordé su mano pequeña agarrando pan para los patos,
Recordé también la botella envenenada. Allí tomé la decisión final. No retrocedería. No era solo justicia, era sobrevivir. El juicio no era para vengarme de mi hijo. Era para asegurarme de que no volviera a lastimar a nadie más. Al día siguiente, el fiscal dio su alegato final con voz firme. No fue un accidente, no fue un descuido. Fue un acto deliberado contra su propio padre y contra un hombre inocente. El abogado de Ethan habló de dudas razonables, de rencillas familiares, de viejos resentimientos. Pero al mirar al jurado, vi en sus rostros algo que reconocí: cansancio, pero también certeza. No estaban perdidos, estaban viendo claro. El juez envió al jurado a deliberar y el pasillo se volvió eterno. Reyes se sentó conmigo en silencio. Robert dormitaba en una silla. El tiempo se estiró como goma. Cuando nos llamaron de regreso, el corazón me latía en los oídos. El jurado entró, el portavoz en pie. No miró a Ethan, me miró a mí. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, declaramos al acusado. Ese medio segundo duró una eternidad. Culpable. La palabra cayó como una gota de lluvia en un techo reseco. No hubo gritos ni dramatismos, solo un suspiro colectivo. Y yo, después de 3 años, respiré distinto también. El juez anunció la condena: 25 años, con mínimo de 15 sin libertad condicional. Ethan no reaccionó, ni un gesto. Solo mantuvo la vista fija en un punto invisible. Antes de salir esposado, me miró de frente. Sus labios se movieron. Esto no termina aquí. Me quedé sentado, sin sentir alivio, sino un vacío áspero. La justicia se había escrito en papel, pero nada de eso iba a reparar lo roto entre padre e hijo. Afuera, Robert puso su mano en mi hombro. Hiciste lo que tenías que hacer, Frank. No dejes que nadie te diga lo contrario. Asentí, pero no respondí. Sentía que había ganado algo, pero también perdido más de lo que imaginaba. El aire de noviembre me golpeó la cara como una verdad incómoda. Libre, sí, pero incompleto. Así terminó ese día, con mi hijo en cadenas y yo con un peso que nunca dejaría de cargar. Las semanas posteriores fueron silenciosas de una forma nueva. No había mensajes extraños, ni golpes en la puerta, ni fotos dejadas en el buzón. El vecindario seguía igual, pero yo sabía que ya no lo era. Robert se recuperó más rápido de lo que los doctores esperaban, aunque perdió para siempre el gusto por el whisky. Gary vino una tarde con una bolsa de papel. Dentro estaba el pequeño frasco con la muestra que había analizado. Tal vez quieras guardarlo, dijo. No como trofeo, sino como recordatorio. Lo puse junto al vaso del que Robert había bebido. Juntos parecían inofensivos, como parte de un bodegón. Pero yo sabía la verdad. 2 meses después, Reyes pasó por mi casa después de un viaje de pesca. Se apoyó en la baranda del porche y me dijo: ya sabemos de dónde vino el veneno. No fue idea original de Ethan. Alguien de la familia de su esposa, un primo dedicado a la jardinería, sabía cómo extraerlo. Le creyó que hacía un favor, pero Ethan fue quien decidió enviártelo. Asentí. Eso no cambiaba nada. No borraba lo ocurrido. Solo confirmaba lo que sentía. Mi hijo no había actuado en un vacío. La traición, como las raíces del white snake root, se extendía más hondo de lo que se ve. Ese invierno arreglé el columpio del porche, el mismo que había crujido la mañana que llegó el paquete. Ajusté las cadenas, lijé la madera. Cuando me senté, ya no chirriaba. El frío me mordía las manos, pero me quedé ahí, con un café negro humeante. Sobre la mesa pequeña tenía el vaso, el frasco y un sobre manila que había etiquetado con mi letra «No abrir». Dentro guardaba fotos de Ethan de niño, documentos del juicio y la nota que me dejó. Algún día decidiría si conservarlo o quemarlo. Por ahora, seguía cerrado. La gente piensa que la venganza termina cuando el juez golpea la mesa y los culpables se van esposados. La verdad es distinta. La venganza es apenas la superficie. Debajo quedan los años perdidos, las cenas vacías, las conversaciones que ya no existirán. La justicia me dio seguridad. Sí, pero paz. Paz, no. Eso había que construirlo con días tranquilos, con decisiones pequeñas, con la voluntad de no volver la vista atrás hacia una puerta cerrada. Una tarde de enero,
Me senté otra vez en el porche con ese sobre a un lado y el viento trayendo olor a leña quemada desde otra calle. Levanté la taza y brindé hacia el patio vacío. Por los finales, dije en voz baja, y por lo que viene después. Era lo único que podía hacer. Seguir respirando, seguir contando, seguir vivo. Antes de continuar, ya pasaste por algo parecido. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir relatando. Porque al final de todo, uno no elige las pruebas que le llegan. Solo decide cómo enfrentarlas. Yo decidí no callar, no retroceder, y aunque me partió por dentro, también me salvó. Los días volvieron a tener un ritmo simple. Café por la mañana, arreglar cosas pequeñas en la casa, visitas al hospital que poco a poco se transformaron en reuniones en la casa de Robert cuando le dieron el alta. Él caminaba despacio con su bastón, pero con la mirada más firme que nunca. «Lo logramos, Frank», me dijo un día. No respondí, solo le apreté el hombro, porque sabía que aunque el juicio había terminado, la herida en el alma seguía abierta. No hay sentencia que devuelva lo que un hijo rompe cuando decide cruzar esa línea. Me mantuve ocupado reparando cercas, pintando la entrada, cambiando bisagras que nadie más notaba oxidadas. La rutina era mi salvación. En las noches, la casa aún olía a metal de los nuevos cerrojos, recordándome que ya no era el mismo hogar. Cada crujido de la madera me hablaba, pero poco a poco aprendí a escuchar sin miedo. El tiempo no cura todo, pero enseña a vivir con lo roto. Un mes después del veredicto, recibí un sobre del juzgado con las pertenencias de Ethan, su reloj, su cinturón, una cartera y una nota. La abrí con manos temblorosas. Siempre dijiste que éramos más parecidos de lo que quería admitir. Ahora verás que eso no era un cumplido. No la arrugué. La guardé en el sobre manila, junto con las fotos de su infancia y los documentos del caso. Cerré el sobre y lo devolví a la caja fuerte. Ese era mi archivo de pérdidas. Un recordatorio de que la sangre no siempre significa familia. Las noticias locales cubrieron el juicio por unos días, pero pronto pasaron a otras cosas. Para la mayoría, mi historia se desvaneció. Para mí, era la sombra diaria en cada rincón de la casa. En el vecindario, algunos me miraban con lástima, otros con desconfianza, como si yo hubiera fallado como padre. Nadie entendía que no se trataba de orgullo, sino de sobrevivir. No se trata de ganar, se trata de seguir respirando. Robert se recuperaba poco a poco y me pedía ayuda con arreglos menores en su taller. Eso me mantenía ocupado y agradecido. Cada vez que veía a Linda tejiendo junto a él, me recordaba que no todo estaba perdido. Ellos seguían ahí, y eso me daba fuerzas. A veces me quedaba un rato de más solo escuchando el sonido del telar, porque me recordaba la calma de otra época, cuando Linda, mi esposa, llenaba la casa con el mismo murmullo de agujas. Un domingo frío, regresé al parque donde solía llevar a Ethan de niño. El monumento de los veteranos seguía en pie, con los nombres grabados en bronce. Me senté en la banca y pensé en aquella pregunta suya. Entonces, ¿significa que terminaron la misión? Esa vez respondí que sí, pero nunca expliqué cuál era la misión. Ahora lo entendía. La misión no era vivir para siempre, ni evitar el dolor. La misión era mantenerse íntegro, incluso cuando la sangre que engendras quiere derrumbarte. En casa, el columpio del porche ya no crujía. Me senté con una taza de café, mirando el sobre cerrado sobre la mesa. Algún día decidiría si quemarlo o guardarlo hasta el final. No era una decisión para hoy. Hoy solo quería sentir el aire frío de enero, el sonido de los pájaros lejanos, y el hecho simple de seguir aquí, vivo, con la oportunidad de elegir. Si esta historia llegó a tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo, porque al final, la justicia me dio seguridad, pero la paz tuve que construirla yo mismo, día tras día, respiración tras respiración. Y si algo aprendí en este camino es que incluso después de la traición más amarga, aún es posible levantarse, mirar al horizonte y decir, sigo aquí.